Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. Hoy os presento un vídeo diferente. Este es el primero de dos vídeos de entrevistas con un compañero de Perú. De estas entrevistas saco dos conclusiones. La primera, que hay males que son universales, como son las denuncias falsas o la manipulación de los menores en los procedimientos de divorcio, y la segunda, que a pesar de la distancia, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Espero que os guste. ¡Feliz semana! Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. En este ciclo de conferencias y de entrevistas por el Mes del Niño, tengo el honor y el agrado de presentarles al abogado Felipe Mateo Bueno, un abogado español con 20 añitos de experiencia en litigios en España. Sabemos que España tiene con Perú una relación muy íntima, muy intrínseca. Sin embargo, en temas de asuntos familiares nos llevan la ventaja varias décadas de desarrollo. Entonces, bienvenido, doctor Felipe Mateo Bueno, al Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con vosotros. Doctor, la temática de asuntos familiares en Perú y en España es bastante parecida. Tenemos el destrave, que aquí se le conoce el desbarajuste de la ley de violencia familiar. Aquí en Perú es la ley 30364, una ley la cual te define familia en casi media página de un libro, lo cual una definición que parece descripción no es definición, ¿no? Y en lugar de definir qué es violencia, termina por decirte que no es violencia, pero nunca te dice qué es violencia para empezar, ¿no? Entonces, sobre el tema de violencia familiar, un tema bastante particular y álgido, existe una temática sobre denuncias falsas que la misma ley promueve. ¿Cómo está la situación en España, doctor? Bueno, hay que ser serios, objetivos. La ley no promueve las denuncias falsas. Lo que pasa es que se hace un uso abusivo de la ley, un uso con fines espurios. Entonces dicen, no es que la ley promueva las denuncias falsas, esto es como un cuchillo. Un cuchillo, pues si lo usas bien, te puede servir para cortar la carne, para cortar el jamón, para cortar la fruta. Si lo usas mal, te puede servir para matar a personas. Pues con la ley pasa lo mismo. La ley en principio tenía una finalidad muy buena, muy noble, muy loable, proteger a las mujeres de la violencia a manos de sus parejas o exparejas. ¿Pero qué ha acabado esto en qué se ha convertido? Pues se ha convertido en un instrumento pues, para destruir hombres. Porque además, Solamente... porque además lo paradójico de esto es que en España llevamos, con la Ley Orgánica 1/2004, pues ya llevamos, fíjate, 17 años y siguen muriendo las mismas mujeres al año que cuando se aprobó la ley. Y las verdaderas víctimas tampoco están siendo protegidas por la ley. O sea, todo un disparate. Bueno, aquí en el Enfoque de Familia hemos entrevistado al presidente de la Corte de Lima, a un expresidente, flamante expresidente de la Corte de Lima y un secretario de sala penal que nos dicen que los índices de violencia familiar y de denuncias, en lugar de reducir desde el año 2014 acá en Perú, se han multiplicado exponencialmente. Es decir, esta nueva ley lo que hace es incumplir una de sus finalidades principales, que es supuestamente frenar la violencia. Entonces, pues en España estamos en las mismas condiciones. Estamos en las mismas condiciones. Y tenemos sobre todo ciertos entes rectores, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer aquí en Perú, o el Ministerio de Inclusión Social, que se encarga mucho de temas estadísticos. Sin embargo, se resisten a darnos información objetiva sobre cuando sacan estadísticas, te dicen, sí, ¿cuántas medidas de protección? Como si fuera un logro. Ojo, es más, en los despachos fiscales, ¿no? Las fiscalías dicen, este año hemos logrado tantos cientos de no sé cuántos miles de medidas de protección, porque también en España se manejan los sistemas de medidas de protección, ¿cierto? Que la denuncia pasa a un juez provisorio. Lo que me cuenta me suena mucho, me resulta muy familiar. Lo digo con todos los respetos. En Latinoamérica, el derecho, digamos, el referente en el que se copian muchas veces es en España. Y lo que me da la impresión es que en Perú
están copiando todo lo malo de España. No es que estén copiando lo bueno o lo mejor de España, están copiando lo peor. Aquí en España sucede lo mismo. Lo importante es la estadística. Punto. Que haya muchas denuncias, que haya mucho de todo, pero no se soluciona el problema. Y luego se manipula. Se manipula, por ejemplo, porque sabemos datos de violencia de género, que es aquella que sufre la mujer a manos de su pareja o expareja, pero sin embargo no se da información sobre la violencia doméstica, que es aquella que sufren otros miembros de la familia. Por ejemplo, aquí no hay estadísticas de hombres asesinados al año. Tampoco hay estadísticas de hombres maltratados. Solo se da una parte de la información, con lo cual mal vamos. Y tampoco hay un índice o un padrón de estadísticas sobre denuncias falsas, lo cual se le ha negado. Aquí es peor todavía. Aquí es que se niega la existencia. Aquí se niega que existan las denuncias falsas. Y si coges documentación oficial de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial, verás que lo que se dice es que las denuncias falsas en España son un 0,00001% de todas las que se presentan. Pero los datos son muy simples. Mira, al año, por ejemplo, tenemos en España por encima de las 100.000 denuncias en materia de violencia de género. Y resulta que solo acaban en condena el 20%. Pues vale. El 80% restante, yo no voy a decir que todas sean falsas, pero solo con que sea falso el 50% de ese 80%, estaríamos hablando de más de 40.000 denuncias falsas al año, por ejemplo. Y estoy tomando como referencia una cantidad de 100.000, que la cantidad es superior. O sea, en España yo calculo que anualmente tenemos entre un 30 y un 50% de las denuncias que se ponen son falsas. Lo que pasa es que luego hay muchas argucias para manipular esas estadísticas. Y entonces te dicen, no, denuncia falsa solo es cuando hay una sentencia condenatoria que condena a una mujer por denuncia falsa. Pero a continuación te ponen 1000 trabas para que se pueda llegar a una sentencia condenatoria por denuncia falsa. Porque se hace una cosa que es tremenda. Por ejemplo, denuncias a un hombre por una determinada conducta, la que sea, y si la denuncia es falsa y el hombre sale absuelto, lo que se dice es, no ha salido absuelto porque fuera inocente y la denuncia fuera falsa. Ha salido absuelto porque no se han podido probar los hechos denunciados. Que es un poco chiste, ¿no? Dices, claro, hombre, pues si no se han podido probar, igual es porque la denuncia era falsa y esos hechos no existían. Claro. Bueno, aquí en Perú nuestra norma indica, en la parte preliminar, la Ley de Violencia contra la Mujer, integrante del grupo familiar, que el dicho de la mujer, por circunstancias en las cuales su naturaleza le indica ser desproporcionalmente inferior al varón, lo dice. La norma lo dice. O sea, aquí declara en España, como la mujer es un ser inferior. Dime, perdona. Claro, o sea, la norma dice que la mujer es un ser asimétricamente inferior al varón y por eso, por ende, es que el hombre siempre es el agresor. O sea, parte de una falacia, parte de una mentira. Aquí en España hay una jurisprudencia que es muy peligrosa que dice que el testimonio de la víctima, o sea, es decir, única y exclusivamente el testimonio de la víctima, si se dan una serie de condiciones, puede ser suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Con lo cual, ojito, esto es muy peligroso, porque si una mujer dice que tú le has hecho una determinada cosa y tú no tienes una prueba para demostrar que no lo has hecho, el testimonio de la víctima puede ser suficiente para condenarte, ¿eh? Así es. Así es. Y acá en Perú es casi lo mismo, si es que no es peor, porque en la aplicación práctica de una denuncia y la instauración de un proceso de violencia, la mujer denuncia, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, efectivamente, el testimonio de la víctima, en la misma jurisprudencia de España, está en la norma peruana, ojo, lo que acaba de decir, literalmente está en nuestra norma, dice, el testimonio de la víctima es prueba, y con esa prueba, tú vas con esa prueba, todo el proceso penal. Es que es demencial. En cuestión de 15 días o menos de un mes, un juez dicta medidas de protección, las cuales pueden ser
expulsión del agresor de la casa, suspensión de patria potestad, alejamiento del padre de los hijos, Mira, ¿no? Ojo, de los hijos. en España esas medidas se dictan en menos de 48 horas. O sea, a ti te denuncian hoy y en menos de 48 horas ya pueden estar acordadas esas medidas. Pero ahora, el día 3 de septiembre, entra en vigor una ley, la Ley 8/2021, de 2 de junio, en virtud de la cual el mero hecho de que te denuncien ya no es que te retiren la patria potestad, es que no vas a tener derecho ni a ver a tus hijos. Se suspende el régimen de visitas. La ley dice que no se acordará régimen de visitas y si existiere se suspenderá. O sea, que a ti te ponen una denuncia hoy por violencia de género en España y en cuanto lleguemos al día 3 de septiembre, en 48 horas tú olvídate de tus hijos que ya no los puedes ni ver. Esto lo único que va a hacer es generar más violencia. Porque una cosa es que te quiten la patria potestad, otra cosa es que no puedas acceder a la compartida, otra cosa es que no puedas acceder a la custodia exclusiva. Pero ya el colmo es que ni tan siquiera puedas ver a tus hijos. Y hombre, no vamos a justificar nada, evidentemente, pero sí que es comprensible que alguien al que se le deje en la calle y se le prive de todo, incluso de ver a sus hijos, pueda perder la cabeza, ¿eh? Claro, claro que sí. Yo he visto patrocinados de estudios que son, por ejemplo, una vez vi un artista plástico, le quitaron sus propiedades, lo mandaron salir de su propia casa, encima la mujer le estaba invadiendo la casa, el hombre se volvió loco, tuvo que internarse en un tema psiquiátrico porque el tipo era una persona muy sensible, era un artista, entonces nunca se había encontrado con una situación así, ¿no? Entonces estamos viendo de que, y yo quiero aprovechar para mandar saludos a la Asociación Peruana, Padres sin Gloria. Tenemos unos amigos peruanos que luchan por los derechos de los padres de familia privados de esta forma ¿no? Por esta forma de ejercer el derecho en la vía práctica, porque tienen muchos casos bastante emblemáticos, incluso se maneja un caso muy sonado en Perú sobre sustracción internacional de menor. Han habido casos de éxito que sí hemos manejado y han habido casos que hasta ahorita pues no sabemos cómo el niño salió del Perú con ayuda de la ministra y todo el tema, ¿no? Y al final lo que causa, porque está bien, entre hombre y mujer pueden pelearse, pero el tema aquí, y esto es la particularidad del derecho de asuntos familiares, tanto como en el matrimonio, por ejemplo, la razón de ser del matrimonio son los chicos. Es la prole, son los niños, son los hijos. Y ese es el principio, el cual no está nadie eh, prestándole ningún tipo de atención, ¿no? Entonces, dicta una medida de protección, el padre en lo que apela, porque obviamente en España la justicia está más desarrollada que en Perú, te dictan la medida en 48 horas. Aquí en Perú te la dictan de repente en 15 días o un mes, pero te la dictan de todas maneras, porque la carga procesal nos ayuda a los abogados a tener más tiempo. Sin embargo, cuando te dictan la medida, o muchos clientes vienen al despacho cuando ya les dictaron la medida y tienes 3 días para la apelación, ¿no? Sí, pero en España estamos igual, ¿eh? En España te adoptan la medida y tienes 3 días para recurrir en reforma o 5 en apelación. Y es una situación la cual te extiende un año más estando con la medida, porque te dicen la medida fenece cuando la investigación fiscal decide que la persona es inocente o se archiva la denuncia en vista fiscal. A ver, si estamos hablando de tiempos, año y medio la vía judicial con su apelación, más un año correr traslado, que así demora acá en Perú, un año en llevar a la fiscalía, un año de investigación, ¿ya? Y después la fiscalía ya archiva. Pasaron 3 años y medio sin que ese padre pueda ver a su hijo. ¿Qué genera eso? El tema número 2, alineación parental. Hay casos muy tristes de lo que se conoce como el SAP. Doctor Felipe, el SAP en España, ¿qué nos podría comentar sobre eso? Primero, hay males que son universales, ¿vale? Y el SAP es uno de ellos, igual que las denuncias falsas, ¿eh? Entonces, el SAP existe. Aquí estamos llegando a un punto que ya es tremendo, porque por ley se pretende prohibir que se hable de SAP. O sea, dices, ¿cómo hacen para eliminar el SAP? Pues decir, se prohíbe. El SAP no existe por ley. De forma que en un procedimiento de familia no puedes invocar el SAP porque ni está reconocido ni nada.
Pero bueno, lo podemos llamar como queramos. El SAP al final, ¿qué es? Es la manipulación de los menores por parte de un progenitor para ponerlos en contra del otro progenitor o de toda una rama familiar, bien sea la paterna o la materna. Y esto es innegable que exista. Es innegable. Pero en España se han tapado los ojos, dicen, no, el SAP no existe. ¿Por qué? Porque por ley decimos que no existe y usted como abogado no lo puede invocar en los procedimientos de familia. Y cuando en una sala de vistas te atreves a hablar del SAP, pues poco menos te miran como diciendo, usted está loco, ¿qué cosas está diciendo? Pero bueno, es una realidad, está ahí, solo hay que abrir los ojos para verla. Pero es que es una realidad médica. Recordemos que toda esta novedad de la violencia contra la mujer viene de la ONU, las Naciones Unidas y todo el tema, y no descartaría en todo caso que la OMS meta su cuchara y de pronto descalifique el SAP como una afección psicológica, una afección clínica, ¿no? Porque aquí en Perú al menos todavía nuestros psicólogos, nuestros peritos psicológicos todavía hablan de SAP, pero yo he visto barbaridades, como por ejemplo, he visto familias o personas que prefieren al niño enfermarlo ficticiamente y decir que el niño tiene un borderline o un autismo para que no vaya a las pericias de SAP, ¿no? Entonces, qué terrible forma de litigar se ha convertido los juzgados de familia. Yo creo que son los más terroríficos en materia de derecho. Pues Peor, lamentablemente la rama del derecho de familia es la rama más humana del derecho, es en la que más cosas podemos hacer por la gente que nos rodea, pero a la vez se ha convertido en lo que tú dices. Es donde vemos también las mayores miserias del género humano. Tú ten en cuenta que una cosa es que tú y yo nos enfrentemos y nos hagamos daño el uno al otro, pero otra cosa es cuando ves que para hacer daño al contrario te da igual destrozar a tus propios hijos. Y esto a veces lo vemos en los juzgados de familia. Progenitores que llegan a un enfrentamiento tal que por hacer daño al otro progenitor no tienen límite y les da igual arrasar con sus propios hijos. Es claro, porque asombroso. al final tú no le haces daño a la otra parte, ¿no? Le haces daño a tu propio hijo. Y hay gente que Claro, claro, entiende, evidentemente. entiende La que eso gente es que así. piensa, la gente que piensa, por ejemplo, dice, mira, en casos de divorcio que dices, yo ahora no te dejo ver a los niños y lo aíslas de toda una rama familiar. No le estás haciendo daño a tu ex o a su familia, es que le estás haciendo daño a tus hijos. Y esto es lo que no se dan cuenta esos progenitores. Y lo peor de todo es que este tipo de conductas, pues la justicia, entre comillas, pues las ampara, las protege, incluso a veces las fomenta. Claro. No, es que en realidad acá en Perú, bueno, en España también debe ser igual. El principio de lo que no está prohibido está permitido. Por ende, si no está prohibido rellenar, como se dice criollamente, ¿no? Rellenarlo al hombre de denuncias, incluso de las más deshonestas y las más vergonzosas siendo una persona inocente, ¿no? Lo hacen, es como algunos clientes, ¿no? Vienen con, incluso a veces a los abogados, y usted me tiene que dar la razón, a veces el abogado es como un psicólogo, porque ahí viene Claro. gente con una frustración tal que dice, yo no entiendo por qué me pasa esto, si yo soy una persona correcta, vivo mi vida bien, soy ingeniero, trabajo acá, qué sé yo, me pasa esto, de repente, no, tranquilo. ¿Has pasado por la calle y te has comprado una Coca-Cola? Sí, bueno, la Coca-Cola está en el estante, te la quieras comprar o no. Es así, es lo mismo con las denuncias. Si quieres te la compras la Coca-Cola o si quieres no te la compras. Esta persona decidió no porque tenía el acceso al abogado y ahora con tantos servicios nefastos, de acá se ha puesto de moda lo que es el Centro de Emergencia Mujer, que yo en contadas oportunidades con un grupo de colegas míos hemos presentado denuncias en el colegio psicólogo. Mira, de lo más vergonzoso, una psicóloga que dice, la progenitora consume drogas. Así, señora psicóloga, y usted, qué bonito su informe, ¿no? Que dice que mi patrocinada consume drogas. ¿Y cuál fue su fuente para investigarla? Porque usted ni siquiera la ha entrevistado. No, es lo que dijo el papá. Ah, ya. O sea, lo que dijo el denunciante, que es drogadicta, tú pones un informe psicológico que es drogadicta. Ah, ya.
sea, no puede ser juez y parte. Y mucho hay acá intervención del Ministerio de la Mujer con Bueno, pero en abogados. todos los colectivos hay buenos y malos profesionales. Y aquí, pues, en el ámbito de la psicología sucede lo mismo. Hay buenos profesionales que se implican y hay otros profesionales que hacen informes a la carta. A la carta, precisamente. Bueno, yo todavía no he visto un informe verdaderamente profesional por parte del Ministerio de la Mujer, acá en Perú. Eso sí lo tengo que decir totalmente. Muy pocos informes, de repente en casos no relevantes, en casos no, casi nada relevantes, ¿no? O de repente temas muy blandos, como se dice acá, pero dos personas o dos familias, porque ojo, acá hay un tema, el tema de asuntos familiares, o sea, tú a la hora de ponerte delante del cliente, la otra parte te ve a ti, al abogado, como su principal enemigo. Oye, y el abogado lo denuncian, al abogado como abogado litigante, tú tienes denuncia, como dice nuestro amigo o colega abogado Juan Puertas, acá en Perú, abogado que no tiene denuncia falsa no es abogado litigante, pues. Abogado litigante que no tiene su denuncia falsa no es litigante. ¿Por qué? Porque te odian, te amenazan de muerte, te mandan la moto, como se dice el periodismo colombiano, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hay denuncias falsas? Existe síndrome de alienación parental. Y todo por la falta de qué? De un elemento, que es la conversación, o de repente la mediación. ¿Cuál sería una de las salidas para poder darle forma a una sociedad que no se nos escape entre las manos? Porque si no, de verdad que La la salida sociedad... sería muy simple, ¿eh? La salida muy simple, no hace falta nada nuevo, simplemente que se cumpla la ley y que se aplique la ley de forma contundente, sin discriminación por razón de sexo, raza o condición social. Vamos a ver, usted pone una denuncia falsa. Muy bien, si se comprueba que la denuncia es falsa, pues usted va a tener tal sanción, sea hombre o mujer. Pero a partir del momento en el que aquí se mira para otro lado y si pones una denuncia falsa no pasa nada, dices, en España poner una denuncia falsa es un chollo. Puedes arruinarle la vida a la otra persona. Y si se descubre que es falsa, no te va a pasar nada, no va a tener consecuencias, no vas a ir a la cárcel ni te va a pasar nada. Con lo cual, yo ahora, por ejemplo, tengo un padre que lo están investigando por abusos sexuales a su hijo, un niño de 2 años. ¿Sabes lo que tiene el niño? Rozaduras de pañal. Escaldadura. Eso es lo que dice el médico forense y eso es lo que dice el pediatra de urgencias que ha explorado al niño. Pues oiga, con unas rozaduras de pañal estamos investigando a un padre por abusos sexuales y poco menos sin dejar que se acerque al niño porque claro, hombre, está siendo investigado por abusos sexuales, a ver si le va a hacer algo al niño. Y con esa marca le destruiste la Y vida para llegará a siempre. esto, el procedimiento se acabará archivando, tardará 1 año, año y medio, 2 años en archivarse definitivamente. Mientras tanto, este señor pues no puede estar con su hijo y el hijo no puede estar con su padre. ¿Y qué le pasará a la madre dentro de 2 años cuando se archive? Nada. Porque aún habrá quien dirá, hombre, esta señora con esa denuncia lo que ha hecho ha sido proteger a su hijo porque pensaba que igual estaba siendo abusado sexualmente y lo ha protegido. Pobre señora. Pobre señora. Qué buena madre que ha sido. Qué buena mamá, claro. Antes decías que somos psicólogos a veces, que hacemos de psicólogos. Pues es que sí, hacemos, y es que hay una relación directa muchas veces entre el derecho de familia y la enfermedad mental. Yo, por ejemplo, este año tengo pues en mi despacho 3 clientes que cuando yo los conocí estaban perfectamente y ahora están en tratamiento médico. ¿Y por qué están en Sí, tratamiento médico? Pues por todas estas cosas. Si a ti te claro. ponen, yo tengo un cliente que nos salió informe favorable del gabinete psicosocial recomendando la custodia compartida. Al día siguiente, no una, 2 denuncias, una por violencia de género y otra por maltrato a uno de los hijos. Todo porque como han visto que iban a acordarse una custodia compartida, dices, ¿cómo reviento eso? Con una denuncia por violencia de género. Y si puedo poner una por maltrato a los niños, mejor todavía. Amén del abogado que recomienda eso, ¿no? Es que ese es otro debate. Yo no sé cómo estará organizada la abogacía en tu país. Aquí en España tenemos los colegios de abogados, que son los que velan por la ética y la deontología en el ejercicio de la profesión. ¿Pero qué hacen los colegios de abogados en esta materia? Mirar para otro lado. Si a un abogado, mira,
en cada ciudad hay 2 o 3 que lo sabemos con nombres y apellidos que se dedican a fomentar y hacer este tipo de cosas. Si los colegios de abogados actuaran de forma contundente contra estos, se acabaría con esto. El día que Bueno, un acá abogado mismo sepa, el en día Perú que un también, abogado sepa que si se dedica a poner denuncias falsas, se juega la licencia o la colegiación, que lo van a echar del colegio y no va a poder seguir ejerciendo, se lo pensará. Pero es que aquí no pasa nada. Poner denuncias falsas en España se ha convertido en un negocio. exacto. Claro, porque te cobran nomás, el abogado Hombre, cobra y claro, claro. te corta. Igual que yo cobro a un cliente por defenderlo de una denuncia falsa, hay abogados que cobran por llevar la acusación con esa denuncia falsa. Y qué fácil es acusar, ¿no? Porque el Facilísimo, ministerio te hace todo. Es decir nomás. facilísimo. Vamos a ver, yo ahora pongo una denuncia diciendo que tú le has dicho 4 barbaridades a tu mujer o que tú has mantenido relaciones sexuales con ella a pesar de que ella no quería, y a ver cómo demuestras tú que no le has dicho o que no le has hecho. Claro. Y acá es una violación total de la presunción de inocencia. Tú tienes que demostrar que eres inocente antes de que se En demuestre que eres España, culpable. la Constitución española dice que todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia. Artículo 24 de la Constitución. Sin embargo, en materia de violencia de género es al revés. Hay una especie de presunción de culpabilidad y tú tienes que demostrar que eres inocente. Vamos a ver, si yo ahora digo que tú has robado, pues yo tengo que demostrar que tú has robado. Si yo te acuso a ti de cometer un robo, yo tengo que demostrar que tú has robado. Tengo lo que se llama la carga de la prueba. Tengo que probar eso. Sin embargo, en materia de violencia de género, si yo digo que has maltratado a tu mujer, eres tú el que me vas a tener que demostrar que no la has maltratado. Es Claro, aberrante. es aberrante. Una total violación a la presunción de inocencia. Efectivamente. Doctor, existen todavía temas de repente un poco más cortos que redondear, pero el tiempo nos ha ganado totalmente. Lo invitamos para una siguiente entrevista porque acá yo veo un análisis de lo que son las causas. Yo veo 2 vertientes, lo que son las causas legales, que es el permisivismo que empieza desde, por ejemplo, en la síntesis o el inicio del derecho de familia. ¿Dónde? En la procreación, ¿no? La mujer tiene acá en Perú el derecho el derecho, el cual es facultativo de indicar el apellido del papá. Pero si el papá no firma, o la mujer no quiere que firme, ella no está obligada a decir qué pasó con el papá, ni por qué Claro. no firmó el Vamos a ver, en papá. España, fíjate lo que tenemos en España. En España, cuando una mujer se queda embarazada, punto primero, ella tiene el derecho a decidir si tiene a ese hijo o no lo tiene. El hombre no pinta nada, ¿eh? Si la mujer dice, yo no quiero tener al niño, y el hombre dice que sí que lo quiere tener, lo que cuenta es lo que dice la mujer. Aquí no se puede obligar a una mujer a ser madre porque el padre diga yo quiero tener a ese hijo. Con lo cual, fíjate, de punto de partida ya partimos de que quien decide si ese Narciturus tiene derecho a vivir o no es la madre. Y luego tenemos el siguiente paso, que es el mismo que has dicho tú. Si la madre quiere acceder a que el niño sea reconocido por el padre, pues va y se ponen los apellidos del padre y de la madre, pero si la madre dice, no, no, yo soy la madre y aquí no reconozco a nadie, pues se pone al niño los apellidos de la madre. Luego el padre podrá ir al juzgado, reclamar la paternidad y tal. Pero fíjate ojo, qué poder más grande, ¿eh? atenta contra el derecho a la identidad de los niños internacionalmente reconocido. Por lo menos tienes que, o por último, si te violaron, di pues que te violaron y presenta la denuncia. Presenta la denuncia que te han violado, por ejemplo, ¿no? No, Entonces, pero y estamos hablando en temas de derecho genético, o sea, esto es toda una conversación nueva, doctor Felipe, que yo creo que de inmediato la vamos a tratar en un siguiente programa porque el tiempo nos ha ganado, pero estamos hablando de genoma humano, estamos hablando de genoma humano, bioética, acá también hay ciertas facciones de abogados que prefiero reservarme ciertas opiniones, pero han hablado sobre ciertos temas de bioética, ¿no? Y sería increíble escudriñar en estos temas en una inmediata entrevista que podemos tener con el doctor Felipe Mateo Bueno desde España, quien agradecemos mucho por su presencia
un mensaje para la audiencia peruana, doctor Felipe, por favor. Ha sido un auténtico placer hablar contigo y hablar para tu audiencia. Y lo que se comprueba, lo que se constata es una cosa, que hay males que son universales y que desde luego en el derecho de familia no hay nacionalidades, hay personas. Y que las personas, independientemente de su nacionalidad, en líneas generales somos todos iguales, con los mismos problemas, las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones. Ha sido un placer hablar con vosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Felipe, y muchas gracias a la Coordinadora Republicana, a los canales que retransmiten BHTV, Cable Más, en el interior del Perú, y muchas gracias a ustedes, la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto.